A la bestia, Ortega, estás bien guapo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, claro. Excelente. Ok. Ya se está uniendo ¡Eh! mi compañero Caleb. ¿No saben ustedes qué onda con Adriel? ¿Quién sabe? La verdad, no. ¿No Ni saben idea. qué le pasa? ¿Qué le sucede? No se ha reportado conmigo. Entonces, ¿Quién? ¿sabe qué onda? Compañero Adriel. Ah, que pensé que yo, profesor. No, no, no. No, Pirlo no. Ah, Ok, vamos a continuar con las clases. ¿Todos me entregaron la tarea? Sí. Ni como no, para profe, yo mentir, no. ¿verdad? Porque yo lo checo. De todos modos, sí noté que ahí hubieron algunos detalles con la tarea. Entonces antes de checarlo, vamos a dar un pequeño repaso. ¿Va? Entonces, Está bueno, está bueno. medidas de tendencia central, ¿vale? Entonces, ¿qué eran las medidas de tendencia central? Nada más, teníamos tres palabras conocidas ahí, la media, la mediana y la moda, ¿vale? No importa tanto, o no importa ahorita que me digan su definición, pero sí qué trata cada una. ¿La media cuál era? ¿Cuál El era la media? promedio, Promedio. La mediana, Resulta ajá, promedio. la mediana, pues la Ahora, que está en ¿no? medio. la, Es el la que valor está en central de los medio, aunque datos. suene repetitivo, pero sí, la mediana es la que está en medio. ¿Y la moda? Es el que más se El número repite. que El más que se más se repite. Ah, que más repite. se Ok, repite. ¿vale? Sí. Quiero que pongan atención a los temas que vayamos viendo porque estamos utilizando las tres medidas de tendencia central, pero para cada cosa se utilizan o se resuelven de manera diferente, ¿sale? Vimos para datos no agrupados, como los pequeños ejemplos que vimos así, te dan poquitos datos, ¿sale? Los datos no agrupados es donde no es necesario utilizar tablas. ¿Estamos o no estamos? Sí, Está. digo, Son datos así muy poquitos que podemos resolver rápidamente, ¿ok? Acuérdense que ya saben encontrar la media, pues es el número de la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos. Para la mediana ustedes van a ordenar y el dato que está en el centro es el que va a ser la mediana, pero ¿qué pasa si hay dos datos? ¿Qué van a hacer? Se suman, ¿no? Y luego se dividen entre el número total Se de... saca un Ujú. promedio de esos dos datos, Exacto. correcto. Entonces, tenemos la moda que es ordenamos y vemos es el que se repite varias veces, ese va a ser la moda. ¿Qué pasa si yo tengo tres datos? ¿Sale? Por ejemplo, el número 15 se repite tres veces. Digo, esa es la moda, pero hay el número 17, se repite otras tres veces. ¿Qué pasa ahí? Se le llama distribución binomodal, ¿no? Ese es. Decimos que hay Multi. dos modas, es una Sí. distribución Ah, bimodal, no, sí, ¿sale? sí, Cuando sí. hay más modas, ¿cómo se le llama? distribución bimodal. Multimodal. Multimodal, correcto. Ahora bien, cuando todavía ocupamos más datos de los ejemplos anteriores que eran pocos, utilizamos tablas de frecuencias, ¿vale? ¿Por qué se llaman tablas de frecuencias? Les pregunto a ustedes. Tablas de frecuencia. ¿Por qué se llaman tabla de frecuencias? ¿Llevará un orden, quizá? ¿Por un orden? ¿Será?
Ah, la goma, ya se me olvidó. Bueno, Quizás sea ¿A qué por le Ah, eso. suena no, no, frecuencia? ¿Frecuencia qué es? Lo que pues, pasa frecuentemente. Frecuentemente. seguido. Algo que se ¿Vale? repite muchas veces. Dice el diccionario por ahí, dice, es el que es frecuente, ¿no? No te da una definición concreta, te repite lo mismo. Son datos que se van repitiendo, ¿vale? Se repiten con frecuencia, son más frecuentes a aparecer. En este caso, para no poner 3 veces o 4 veces o 5 veces el mismo dato en una tabla, hacemos una sección e indicamos el número de veces que se repite ese dato, ¿vale? ¿En qué parte de esta tabla nos va a indicar el número de veces que se repite ese dato? ¿En qué En la columna? F, F mayúscula, minúscula. F minúscula. Muscular. Minúscula, ¿sale? Esta parte de acá, esta F minúscula le decimos que es la frecuencia. Esta F mayúscula es la frecuencia de qué tipo? Un acumulada, ¿no? Acumulada. Acumulada, ¿vale? ¿En qué se diferencian esas dos? En que una, la que es la F mayúscula, es la sumatoria de las F minúsculas, ¿vale? Se va a llevar una acumulación de datos, una sumatoria hasta llegar al final. Es lo único que difiere. Muy bien. Entonces, la tabla de frecuencias para datos agrupados puntualmente, ¿sale? Expliqué en la casa anterior, tengan el micrófono, la llamada, ¿por qué les decimos que son ¿Cómo datos dijo, perdón? agrupados puntualmente? Se le congeló al profe, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué pasó? Profe. ¿Me escuchan o no me escuchan? Modo, se cancelan las clases. Ah, no, ya volvió, ya ¿Ya volvió. quedó? Ahí está. Puro Que pretexto sin cartera. me apareció un mensaje, disculpen ahí el error, que decía que la conexión a internet estaba inestable, ¿no? En inglés, pero lo Sí, entendemos. sí, 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 sí. De seguro me Ya vieron iba ahí a pasar congelado, que... pero yo sí los escuchaba. Es lo raro, ¿no? De que ustedes me veían congelado, pero yo sí los veía. Ya escuchaba sus insultos, joven. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿Por datos qué? agrupados puntualmente. ¿A qué se refiere? ¿Por qué decimos puntualmente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, yo nada más sé que era la multiplicación de la frecuencia por, el, por las X, ¿no? La frecuencia es por las X. Y O sea, eso que... así se saca la XF, pues, no me Pero acuerdo. eso no es Claro. puntualmente. No, yo me refiero, sí, sí, o sea, es correcto lo que dicen, pero ¿por qué le llamamos datos agrupados puntualmente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es uno por uno. Exactamente. Estamos anotando dato por dato, ¿sale? Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Con sus respectivas frecuencias. ¿Cuántas veces se repitieron esos datos según nuestro estudio estadístico, ¿no? Los datos que les preguntamos a las personas. Se llaman puntualmente porque son uno por uno. Entonces, existen también otras tablas de frecuencias para datos agrupados, pero por intervalos, ¿vale? En donde, en vez de estar anotados uno por uno, ya se va a ver que hay en una sola casilla, en una sola celda, un grupo de datos, ¿sale? Representado en una sola casilla. ¿Esto por qué? Porque Intervalos. luego hay más de 40 datos, más de 30, en el que ya debemos de utilizar otro tipo de tablas. Entonces, al utilizar otro tipo de tablas de frecuencias, van a cambiar las operaciones para resolver las medidas de tendencia central, ¿vale? Vamos a, bueno, vimos que la tabla, esta parte, simplemente es empezando del primer número de frecuencias, ¿sale? Que es un 3, la vamos llenando, 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 pero vamos a ir sumando con la siguiente, 14 más 3 acá, 23 más lo que teníamos acá, ¿sale? No hay pierde. La última es la multiplicación, aquí te lo está diciendo, X por F, que es la casilla de las X por la casilla de las F. Vámonos a checar el ejercicio que les dejé de tarea.
Fue este, exactamente. Ojo acá. Algunas personas, no recuerdo la verdad los nombres, nada más los chequé así muy rápidamente, sus ejercicios. Se equivocaron simplemente en localizar, en poner el orden de los datos, ¿sale? Eran 12 uno. A ver, vamos a checar el ejercicio para datos agrupados. Ok. Ahora esto. ¿Sale? Entonces, empezamos observando que de este conjunto de números, el número menor es el 0. Hay un 1, hay 2, hay 3, hay 4, 5, 6 y el mayor es el 7. Entonces van del 0 al 7. ¿Vale? ¿Cuántas veces se repite el 0? 5 veces. Hay una persona, dos, que me pusieron que se repetía 4 veces. Aquí es cosa de ir checando. Mira, aquí está 1. Voy a poner con esto. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Yo no fui, yo no fui, que, yo no fui. para mí que fue un vistazo rápido y anotaron a cómo iban. No, ¿Usted esto, cree? para empezar, esto es donde deben de tener más cuidado. ¿Por qué? Ya Porque estuvo. si sacas un dato mal, de nada te sirve tardarte media hora en terminar tu ejercicio si desde el inicio anotaste mal. Está mal. ¿Vale? Entonces, ojo ahí. Bueno, los datos correctos los tengo aquí, ya ordenados. 5, 12, 5, 10, 12, 8, 10, 6, 4, 3, 2. ¿vale? ¿Sí lo tienen bien? Sí, yo sí. Sí. Vamos a hacerlo. Para los que no les quedó claro. Entonces, acá nosotros vamos a poner el número 5, ¿vale? La sumatoria, ¿cuál sería? 17, 17, 27, más 27, 35, 35, 41, 41, 45, 45, 48 48. y 50. Así es. ¿Correcto? Ok. Hay datos importantes que debemos de sacar en las sumatorias, ¿vale? Ahorita los vamos a sacar. Díganme ustedes esta columna. Y 0 por 5 es 0, ¿vale? Aquí te dice, multiplica la X por la F, multiplico este por este. Entonces, 1 por 12, 12, 20, ¿qué más? ¿Se trabó otra vez o qué? Con ella no, o sea, aunque ¿Qué onda? No. Tuve que reiniciar la PC, pero por 2 horas llena de programas esta computadora. Sí, porque me estaba detectando un problema de firewall. Creo que se Ajá. confundía la dirección del internet. Entonces, Chale. tengo que reiniciar para que la dirección de todo este rollo. Y sí, Sí, igual a mí me daba ese fallo y la actualización me tardó todo un día. sí, imagínate. Yo testé la conexión de internet para ver si iba mal, porque a veces suele pasar que falla, pero no iba por ahí el detalle. Sí. Estaba bien el internet. Uy, la batería. Pero bueno, ahí está. Les sirvió
pequeña pausa, ¿no? De la falla del programa para Cargador. hacer sus cosas. Pega. ¿Vivo o no? Y, perdón. Aldo. Hola. Ok. Al final sí era mi internet, fíjate que aunque está teniendo fallas el proveedor, de repente no cargan las páginas, ahí me di cuenta que sí es el internet. Mm, Pero pues esperemos que se solucione, si no, pues ya. Y ahí la ¿Ha probado, dejamos. ha probado acercarse un poquitín más al router? ¿Cómo? ¿Ha probado acercarse un poquitín más al router? Al router. Y pues ahora sí que lo intenté reiniciar, pero ahorita no puedo porque están ocupando ahí. No. O sea, me refiero a acercarse al Wi-Fi, al aparatito ese. Un modem. No estará muy lejos. Ah, No, al ok. modem. ¿Te refieres por la señal? Sí. No, fíjate que exactamente No. está en cortito, a unos, ¿qué será? Unos 3 metros. Ah, No caray. creo que sea eso. Y si A ver fuera qué eso, si fuera ese el detalle, tengo aquí en corto el cable. Entonces Mm. no hay tanto rollo. Es más que ¿Ves? nada que, no sé, estoy ahorita con Total Play. Ujú. O sea, como es nuevo acá, rara vez pasa, pero se va al internet y vuelve a regresar. Pero justamente en la hora de sus cursos es que está pasando este rollo. Pero bueno, no hay pretextos, son problemas que pasan y no sé si vieron por ahí las ventajas y desventajas de lo que son los programas, ¿no? El utilizar el internet, esta es una de las desventajas Ujú. de este tipo de clases online. Se te va el internet y ya valió. Vamos a aceptar a Caleb que está esperando desde hace rato. Ok, Agrega Pirlo. ¿qué falta? ¿De ustedes falta? Alejandro. El Ortega. 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 Vamos a avisarle que ya estamos. El Ortega con la Como foto en de serio lo Pirlo. de pasear al perro, Ortega, A veces sí lo hace, aunque no tenga perro, lo consigue, porque ese con tal de no tener clases. Te pasé el mismo. Sale. Ok, mientras vamos a resolver la tabla en lo que llega su compañero. Y son los solazos. Vale, Salud. vámonos. Ya se reportó Ortega en el WhatsApp. Sale. Estamos resolviendo esta tablita. A ver, rápidamente díganme los datos. 5, Ok. 7, 17, 27. No. No tengo idea. 35. 35. Sí. Sí, 41, 41, 45, 45. 48, 50. 50. Ok. Les recomiendo, jóvenes, que todos los ejercicios que vayamos haciendo y también las definiciones de cada partecita vayan anotándolos. Y muy importante que anoten observaciones. Por ejemplo, ¿qué significa esta casilla, esta columna? Le ponen ahí una observación. Esta es para tal cosa. Y así. ¿Sale? Porque para que no se vayan perdiendo. Más adelante, ahí viene Ortega. Vamos a ver ejercicios parecidos. Entonces van a tener que utilizar estas columnas y para que no se les olvide de dónde salen los datos, siempre estén anotando observaciones. Quítala. ¿Qué pasó? Está peleando con la mamá, de duro. Perdón. Ortega. Ya. Órale. Vamos a hacer esta de acá.
Ujú. A ver, díganme los datos. 0, 0, 12, ujú, Ok. 20, 20, ujú, 24, 24, 24, 24, 20, 20, 18, 14. 14. y 14. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos llena la tabla, vamos a proceder a sacar las medidas de tendencia central. Uy, uy. ¿Vale? Entonces, la primera, la Perdón. media. ¿Sí? ¿Qué onda, Ortega? Muteate un rato, Me Ortega. voy a mutear. Es 1.56. Está bien, Ortega, está bien. Mientras escuches, no hay problema. ¿De dónde? Yo sé que algunos ya lo tienen, pero para las personas que se perdieron o que no lo hicieron correctamente, vamos a explicarlo otra vez, ¿sale? Entonces, ¿de dónde sale la media? La media, tenemos una formulita que dice que es la sumatoria de x por f dividida entre n. Entonces, la media va a salir de la sumatoria de esta columna. Tomamos toda. ¿Y Ujú. cuánto nos da? Creo que daba 100 y pico. A ¿De ver, cuál? ¿De háganlo. cuál? 132. 132. 132. Sí, Sobre 50. exacto. Y n va 50. a ser esta parte, ¿vale? La suma de esta columna. Entonces es 132 sobre 50. No, 2.2. Punto lo 2. hice mal. ¿Cuál es el siguiente dato? El siguiente decimal. No lo No tengo anotaron. idea. Vale, pues, no hay, Nada más puse 2.2. A no hay ver, problema. Vámonos para la media. a mí me dio 2.64. Sí, pero vamos a checarlo, ¿sale? Entonces, para la media, en una tabla de frecuencias, primero hay que hacer un paso, sacar la posición. ¿Cómo obtenemos la posición de la media? Dividimos n sobre 2, ¿sale? Esto nos va a dar a 25. Ujú. Entonces, este valor de la posición, nosotros lo tenemos que ubicar en la tabla de las frecuencias acumuladas para las Exacto. medias. Perdón, para la mediana, ¿sale? Sí, Entonces, sí. como no tenemos En 27. el 25, se agarra el siguiente al 25, que es el 27. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con toda esta fila, ¿vale? De donde está el 27. Sí. Ahora sí. Vamos a agarrar para la mediana el número que se encuentra acá en la casilla de las X. Por lo Sí. tanto, la mediana va a ser igual a 2, ¿correcto? Ah, mira, eso es una forma más fácil. Sí, es lo ¿Qué que pasa? ¿Qué pasa con la moda? Es el número que de las más que veces más se se repite. repite. Nos vamos a la casilla De frecuencias. de las frecuencias, ¿sale? La F minúscula, y agarramos el dato que más se repite o el dato mayor, ¿sale? En este caso sería el número 12, ¿sale? Que quiere decir que para la moda nosotros vamos a agarrar El 1. el 1, el que está en las X. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 1. Y con esto tenemos resuelta nuestras medidas de tendencia central para datos agrupados puntualmente, ¿sale? Ya saben que la tabla de frecuencias así sale, solo tiene 4 columnas. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema. Chihuahua con este. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? No, es que se me puso la pantalla en negro. Voy a ocultar esto para que tengamos espacio. Voy a reiniciar la computadora. Chale. ¿Quién se le puso la pantalla en negro? Sosa. Sosa. Bueno, si no fuera porque a mí se fue el internet, no te creería, pero... Adelante. Bueno. Sí, sí, Ahora sí. vamos... Ya voy.
Vamos a trabajar con los datos agrupados por intervalos, ¿ok? ¿Vale? También me pasa, también me pasa de que de repente entra mi sobrinito ahí a estar tocando la puerta. Entonces, Problemas. sí. Problemas de casa, problemas de home office. Bueno, aquí ya De es, oficina. aquí ya son, Caso prohibido. ojo, ya son datos agrupados por intervalos. ¿Vale? Ay, Vamos a está. checar en qué consiste esta tablita de ahora. ¿Vale? A ver. Ujú. Tenemos, Eso no me observamos acá esta tabla. Sí, ¿Qué le ven de diferente a la tabla anterior? los intervalos. Edades, ¿no? Las Ya edades, los especifica. intervalos. Ajá. Era lo que les estaba comentando, ya no hay un solo dato, ya son como que por rangos, ¿sale? Pero Hmm. antes teníamos nosotros que cada dato era la variable X. En este caso tenemos acá la casilla o la columna de edades, donde van los datos. Estaba especificando que son edades. Y acá al lado tenemos la X. Entonces, si la X no son estos datos, ¿qué es, no? Aquí, en este caso, anoten cualquier observación, En este caso, la X nosotros le vamos a llamar marca de clase, ¿sale? Sí, la Marca de clase. Marca de clase. Ujú. Aquí ya, esta marca de clase, ¿de dónde sale? Ahorita les digo. Pero viene siendo como un promedio. Esta parte sería como un promedio de todos los datos que están acá, de este Ya sé. rango de valores, de los intervalos. ¿Vale? Entonces, si esta es la marca de clase, esta viene siendo la frecuencia, es igualita que en la tabla anterior, frecuencia acumulada, recuerden la diferencia de los nombres, F minúscula frecuencia, F mayúscula frecuencia acumulada, y aquí nada más es una casilla de una operación, multiplicar X por F. Ujú. Entonces, aquí hicimos un acercamiento de lo que es un intervalo, ¿sale? De la primera columna, de la primera casilla. Entonces, el intervalo viene siendo este rango de valores entre el 11 al 13. ¿Qué quiere decir? Que va a estar el número 11, 12 y el 13 en esta celda. Existe algo que se llama dentro del intervalo, lo conocemos como el límite inferior y límite superior, ¿sale? El dato que está del lado izquierdo va a ser el límite inferior. El que está del lado derecho va a ser el límite superior. Límite inferior lo conocemos como LI. Límite superior, LS. ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque para calcular algunas medidas de tendencia central, en específico mediana y la moda, no tanto por la media, necesitamos unas fórmulas que son diferentes a las que ya vieron. En sí no ocupamos fórmulas para las anteriores. Aquí ya se necesitan unas fórmulas, ¿sale? Y esa fórmula emplea estos valores, el LI y el LS. Límite inferior son todos los números de la izquierda, límite superior, los números de la derecha. Anoten observaciones, por favor. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a empezar con la media aritmética. Nosotros empezamos a llenar la tablita. En este caso ya hicimos la de las frecuencias y la sumatoria o la suma de toda la columna de las frecuencias nos va a dar el dato n, ¿vale? Las frecuencias acumuladas ya están llenas acá, simplemente sumar todas las frecuencias. Vamos a llenar de una vez esta casilla, ¿vale? Díganme los datos de esta casilla, por favor. Sí. ¿De cuál casilla, profe? De la columna
¿De cuál? ¿De cuál? 60. De acá de esta columna. Permítanme. Sí, sí, sí. Teniendo ahí unos detalles con el... A ver, 5 por 12. Mientras llenen la de X por F. ¿En la libreta? Sí, se supone que deben de copiar el ejemplo de la tabla, si no, más adelante de dónde se van a guiar. Vayan copiando la tablita y lo que vayamos llenando. Ok. Se me echa como molesto. Ah, ¿Cuánto da la segunda? 14 por 9. 36, 14 por 9. 126, ¿cuánto? 126. 126. Vale. La otra 32. 32. 36, 36. 49, 69, perdón. Y 22. No, 60, ¿no? ¿Acá cuánto da? Sí, es 60. Ok, Sí. 22, cierto. La sumatoria de La esa columna, por favor. Espera. Espera tantito. chale. ¿De cuál? ¿De la F mayúscula? No, de la X por F. Ah, ok. La 336. 336. ¿Sí? Vale. ¿Qué es ¿O no? eso? No sé, tú dime. Sí, Díganme ustedes. sí, está bien. No sé ni qué están haciendo. Vamos haciendo sumas y restas. Ayúdenme con su calculadora. Ay, Dios. Tranquilo, Ortega, tranquilo. Se me borró el fondo de pantalla de mi compu, quién sabe qué onda. Virus, viejo, virus. No, porque tengo antivirus. Deja de ver porno. Real. Ortega, la risita que te pegaste. ¿Será por algo? Ok, vale. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya llenamos, es la sumatoria, ¿no? 336, ¿vale? Ahora bien, nosotros para sacar la media aritmética, si se dan cuenta, para datos agrupados por intervalos, es el mismo rollo que la vez pasada, ¿vale? Es la misma fórmula, X por F, la sumatoria de X por F, ¿cuál va a ser? F. No, la X. Es la de 336. 336, es este dato de acá. Ojo, ¿eh? Ujú, por 336, Ay, ya no porque X por F, no, ya. la sumatoria Es de todo ese. eso nos los da este valor nada más. ok, Lo de arriba, Entre 22. Entre 22. Entre 22. correcto. ¿Esto cuánto nos da? A la vez. 15.27. 15.27, 27, 27, 27. 15.27. 15.28. No, 15.3. 15.27, 27, 27, 27, 27, 27. 15.28. Ni tú ni yo. A ver si es cierto. Son como 1027. A ver. Sí. Sí. Eso en el 15.27.
Respuesta correcta. ¿Vale? Ok. Ahora vamos por... Anótenlo, ¿eh? Hagan su tablita y anoten los resultados. Que tengan todo correcto. Estoy haciendo la tablita todavía. ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí está en la misma tabla. Puedes seguir anotando los valores. Ok. Ojo acá. Tenemos la tabla de datos agrupados por intervalos. Vamos a hacer un hincapié a que los intervalos son todos estos y es la única diferencia a la tabla de frecuencias agrupadas por puntuales, ¿no? Bueno, A la vez. Está buenísima esa fórmula. Ah, soy esa fórmula. pues es la fórmula que van a ocupar ahorita para para calcular la mediana para este tipo de tablas, ¿vale? No se asusten, ahorita les voy a explicar qué onda. Primero, debemos de conocer, o mejor dicho, ya conocemos este valor, LI. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué significaba Límite LI? inferior. Límite inferior. ¿Y ese límite inferior dónde lo vamos a encontrar? Del lado izquierdo. Límite inferior son todos estos datos de acá. ¿Vale? De ahí, n sobre 2, ya lo conocemos, ¿no? Eso lo utilizamos siempre para encontrar la posición de la mediana. Para encontrar la fila donde se encuentra la mediana. Ok, ahora bien, vamos a hacer esta parte de acá de la fórmula. ¿Qué nos dice? Nos dice F mayúscula I menos 1. Ojo acá. Pongan atención acá. Esta F mayúscula equivale a la frecuencia acumulada, a esta F mayúscula de acá, ¿vale? A los datos de acá. ¿Por qué le ponen una I? Porque puede ser F1, puede ser F2, F3. Este es el dato F1, este es el dato F2, este es el dato F3. Por eso le ponen FI, ¿vale? Puede ser cualquier dato de esos. Pero no se vayan a confundir. Aquí no vamos a hacerle ninguna resta. Este FI menos 1 no vamos a restar nada. Simplemente nos va a indicar que el valor en donde estemos con las F, vamos a tomar... No, vamos a tomar el valor de arriba o el valor anterior. Cuando ustedes vean FI menos 1, nosotros hagan de cuenta que este es nuestro FI, el 16, ¿vale? Sí. FI menos 1 nos va a indicar que vamos a agarrar el dato de arriba de ese 16, o sea, el 14, ¿vale? FI menos 1 quiere decir que vamos a agarrar el dato anterior, y si nosotros nos encontramos FI más 1, quiere decir que vamos a agarrar del valor F donde estamos, el de abajo, ¿vale? El siguiente valor. El siguiente o el valor de abajo. En este caso, estoy diciendo F mayúscula, pero puede haber casos donde sea la F minúscula, FI más 1, ¿sale? Donde veamos FI más 1 o FI menos 1, nos va a indicar el valor de arriba o nos va a indicar el valor de abajo. Ok. Muy bien. Profe, ¿lo puede repetir lo de... A ver, si es a la menos 1, ¿es interior hacia dónde? ¿Hacia arriba? No. Repito. Si ustedes, en la fórmula esta, dice FI menos 1, ¿vale? Cuando vean esto, quiere decir que vamos a tomar el valor de arriba. Arriba. ¿Y cuál es, y el de arriba cuál sería, por ejemplo? Ok. FI puede ser cualquier valor de acá. Haz de cuenta que este es FI, ¿sale? Ah, ok. Si nosotros estamos trabajando con esta fila, nuestro valor FI es igual a 18.
Pero si tenemos FI menos 1, quiere decir que vamos a agarrar el dato de arriba del 18. Sería este de El acá, 16, ¿no? el 16. Caso contrario, si tenemos FI más 1, vamos a agarrar el de abajo, el 21. ¿Sale? Pero en este caso nosotros tenemos FI menos 1, que es el que está en la fórmula. Vamos a agarrar el de arriba. Ahorita lo van a entender más. Nada más quiero que comprendan que el FI menos 1 no significa que le vamos a restar un 1 al F, ¿sale? Significa que vamos a agarrar el dato anterior, el dato de arriba, o en caso que sea el dato de abajo. Entonces, sabiendo esto, acá tenemos en esta parte de la fórmula, si alcanzan a ver el lápiz. Sí. Ah, ok. Tenemos FI minúscula. ¿Qué datos pueden Las ser? frecuencias. Los de las frecuencias, correcto. Es como si aquí tuviéramos FI, ¿sale? Cualquiera de estos datos. Ujú. Ahora vamos por la A, ¿sale? Esta A, vayan anotando, significa amplitud. 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 ¿Y cómo vamos a calcular nosotros la amplitud? Vamos al límite superior, le vamos a restar el límite inferior. Ok, a ver. ¿Así se calcula la amplitud? Sí, así se calcula la amplitud. La amplitud simplemente es qué distancia hay entre el número 11 al 13, la amplitud del intervalo, ¿sale? Ujú. Por ejemplo, a partir del número 11, ¿cuántos números son para llegar al 13? Sí. 11, 12, 13, son 2 números, ¿no? Entonces, o es lo mismo que si dijéramos, el límite superior, que es 13, le restamos el límite inferior 11, y esto nos va a dar igual a 2. Ujú. Esa va a ser la amplitud. ¿Ya lo notaron? No, espera. Pues noten, Eh, noten todo. Pongan de cuenta que ustedes son bien chingones, y lo son, ¿eh? Pero que sean más chingones y le entienden perfectamente a todo lo que les estoy explicando, ¿vale? Sacan 10 en todos los ejercicios, pero ¿qué pasa en la siguiente clase? Vemos un tema nuevo y, olvidamos todo. híjole, ¿de dónde salió este dato, profe? Es que no me acuerdo. Profe, yo no sé de dónde es el límite superior y el inferior. Ok, vuelvo a repetir. Creo que lo explicó en lo que yo no Te voy a estaba. pedir de favor que ahorita que te lo explique, anota de dónde sale, ¿va? Ah, sí. Límite superior y límite inferior. Si te das, o si te fijas muy bien en los intervalos, aquí están los intervalos, el límite inferior van a ser todos los números que están a la izquierda, ¿vale? Ah, límite inferior. El límite inferior van a ser todos los números que están a la izquierda. Caso contrario, el límite superior van a ser todos los números que están a la derecha de ese intervalo. ¿Correcto? Sí. Ok, la amplitud, como había explicado, sale de restar el límite superior, o sea, en este caso el 13, le restamos el límite inferior. 13 menos 11 nos va a dar igual a 2. Si son muy observadores, se van a dar cuenta que en todos los casos de esas filas, de esa columna, la amplitud no va a cambiar, va a ser la misma. ¿Vale? El límite superior son todos los números de la derecha. El superior de la derecha. Inferior a la izquierda. Correcto. Ya, profe, gracias. Ok, continuamos. Ya que saben qué significa cada cosa de la fórmula, vamos a proceder, con la resolución de la mediana. Entonces, primer paso, nos indica acá, encontrar la posición. Este es el primer paso, ¿eh? Anoten, vayan anotando los pasos. Primer paso, encontrar la posición.
¿Saben cómo encontrar la posición? ¿Recuerdan cómo encontrar la posición? Sí. No era la de... Dividiendo n entre 2. N entre 2, correcto. Ujú. ¿Vale? Hacemos n sobre 2, ¿vale? Eso nos va a indicar la posición. Entonces, n sobre 2 va a ser igual, dijimos 22 entre nosotros 2. que este 22 va a ser n, ¿vale? Entonces, n sobre 2 va a ser igual a 11. Esta es la Ujú. posición. El número sería el 14. Ok, ya me llegó un aviso, ¿ya lo vieron? No. ¿Aparece en pantalla el aviso? No. No. Ah, sí, que le quedan 3 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí, 10 minutos. 10 minutos. Ahorita Chale. ya me está checando los 40 minutos de la plataforma esta. Como no le Atenta a todo compré la menos a la versión clase, Ortega. completa, ya me está exigiendo que le compre la versión completa. Entonces se va a finalizar esto en 10 minutos y les vuelvo a hacer la invitación. Ok. ¿Qué les cuesta dar 2 clics ahí? Ya me duele la espalda tanto Rápido. aquí. Ah, no, porque tienen que teclear el código, ¿verdad? No, Sí. se van a cansar bastante. Sí. Pero bueno, Primer vamos a paso tratar de es aprovechar la estos 10 posición. minutos para sacar la mediana. Ya se nos Ok. fueron como Entonces lo 5. descargamos Ahorita, hackeado, sí. profe, no hay problema. Voy a checar eso, ¿eh? Para que la siguiente sesión, la siguiente clase ya esté Órale. completa la hora. ¿Cuánto cobran por el completo, Buenísimo. profe? ¿No sabe? No sé la verdad. ¿Cuánto No, va a ser muy creen caro. que cobre? Unos 100 baros. Ahí me lo investigan y si son 100 pesos, sí A ver, lo compramos. vamos a googlearlo. Si no, utilizamos cracks. por Oiga, ahí. profe, una pregunta. En la fórmula de la mediana, ¿el límite inferior cuál sería? De la... Ya ampliando la fórmula, Ajá. a eso vamos. Hay que hacer, para encontrar ese límite inferior, antes vamos a hacer algo. Y era lo que estábamos Güey. viendo ahorita, la posición. Ujú. ¿Qué nos Es va a la indicar? ¿Qué Es nos en va a la indicar F la mayúscula, posición? güey. ¿Cómo? Que el ¿Alguien habló? resultado del 11 es para encontrarlo en la F mayúscula, en la de, ¿cómo se llama esa cosa? Frecuencia aumentada o algo así. Sí, es frecuencia acumulada. ¿Vale? Eso, acumulada. Provecho ahí, Aldo. Rayos. Ok. La posición nos va a indicar, ojo aquí, nos va a indicar en qué fila vamos a trabajar. Ortega. No, pues ni a 100 pesos llega, ¿sí? Perdón, es que mucha gente aquí. No te preocupes, Ortega. Ni a 20 pesos Ok. llega el pago, profe. Atención todos. Ojo acá, porque luego me están diciendo que de dónde salió eso. Sí. La posición n sobre 2. Este 11, como en los ejercicios anteriores, me va a indicar sobre qué fila vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que ahorita vamos nosotros a trabajar, buscamos en la casilla de las columnas de la frecuencia acumulada, ese número 11 no está, agarramos el que le sigue. ¿Cuál es? 14. 14. Pero ojo, cuando trabajamos con mediana, trabajamos con las frecuencias acumuladas, ¿sale? Cuando trabajamos con las modas, agarramos las frecuencias, las F minúsculas, ¿sale? Entonces, ubicamos el número en la F, dice acá. Ubicamos el número en la F. Este número sería el 14. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con toda la fila de acá. A partir de esta fila que yo subrayé, al encontrar la posición que nos va a indicar sobre qué fila vamos a trabajar, de aquí nos vamos a agarrar los datos de la fórmula. ¿Vale? Sí. Todas las observaciones vayan anotándolas, por favor. Entonces, Sí. ahora sí, sabiendo que vamos a trabajar con la fila, la segunda, ya empezamos a encontrar los datos de la fórmula. ¿Qué nos dice? ME va a ser igual A 13. el límite inferior de estamos en este renglón, va a ser el 13, ¿vale? Entonces aquí va a ser
13, que es el límite inferior según la fórmula, más, ponemos una raya de división. paréntesis, N sobre 2 ya lo tenemos, es 11, ¿no? 11. 11. Y a ese 11 dice que le vamos a restar 14. F menos 1. Bueno, Ojo acá, ¿se acuerdan que sería les 5. había dicho Agarramos el que 5. era el dato de arriba? Sería 5 menos 1, ¿no? Sí, sí, sí. No. No, 5. Sería el 5 nada más. Sería todo esto, Ah, ya, todo ya, esto, ya, así. ya. No se vayan a confundir, es un dato, ¿sale? Y va a ser el dato de arriba de este 14. Acuérdense que menos 1 es el dato de arriba, de la columna donde estamos trabajando, de la fila, perdón. Entonces aquí sería 5. Esas observaciones, Un paso. anótenlas. Por favor. Ok, a ver, aguanten. A ver, ¿dónde he sacado estos? Emplear. Ok. Igual a... Ok, ya quedó. Entonces, abajo dice F minúscula I, ¿sale? F minúscula I va a ser el dato de las 9. 9. Aquí no te está diciendo FI menos 1 ni FI más 1, ¿sale? Quiere decir que es el que está ahí, en esta fila. En este caso es 9, ¿sale? Entonces ponemos 9. A ver, de ustedes 4, hasta aquí, hasta donde estamos. ¿Hay alguna duda? ¿Se quedaron en alguna parte? ¿Podría repetir lo de FI? Ya, lo de... ¿Cómo fue que sacó el 9? El 9, ok. A ver. ¿De dónde saqué el 9? Sí, Vamos a hacer un pequeño repaso, Ahora, ¿vale? N sobre 2 calculadora. es para encontrar la fila de la cual vamos a agarrar los datos. La posición, ¿sale? Cuando es mediana, ¿eh? Nos dio 11. Este 11 lo encontramos en la columna de las frecuencias acumuladas. Agarramos el dato siguiente al 11 si no lo encontramos. Es el 14. Que quiere decir que vamos a trabajar con toda la fila de acá. A partir de ahí agarramos los datos, ¿sale? El FI menos 1 va a ser el dato arriba del 14. Acá nos dice FI, pero nos indica la F minúscula con la I. Quiere decir que va a ser el dato de las Fs del renglón donde estamos. De las F minúsculas, ¿sale? Es el 9. Por eso les decía que si tuviera FI más 1 o menos 1, ya sería el de abajo o el de arriba de ese. Pero como está solito el FI, va a ser este mismo. Entonces también aplica para las frecuencias normales. Lo Para del las- más 1 y menos 1, ¿verdad? Ajá, aplica para las acumuladas y para las normales. En este caso, Ok. bueno, ahorita lo van a ver que va a aplicar también para las frecuencias normales, ¿sale? Y bueno, de ahí es donde parte ese número 9. Aquí tenemos 9 Ok, y ok. la fórmula dice multiplicación, ¿sale? Yo le pongo con asteriscos porque nosotros acostumbramos a utilizar la variable X. Entonces, para que no se confunda, le pongo ahí un asterisco como multiplicación. Entonces, la amplitud ya la sacamos. ¿A cuánto iba a Por ser 2. igual? A dos. A 2. ¿Vale? Ortega, la amplitud, ¿sí te acuerdas cómo la sacamos? Sí, restando el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Correcto, Ortega. Entonces, resolviendo esto, yo sé que algunos saben, algunos puede ser que se les pase algunas reglas algebraicas, ¿sale? Existe, para resolver esta operación, no sé si ustedes han visto en el Facebook que luego te ponen ahí unos memes o no son memes, sino que te dicen, resuelve estas operaciones y unos dibujitos ahí, ¿vale? Sí. Hay unos que te dicen, ¿cuánto te da así por 5, no? ¿Cuál es el resultado? Y muchos, nada, fácil, C más 3 es esto por 5. 33. Pero hay una cosa que se llama la jerarquía de los signos, ¿ok? Claro. Cada símbolo, ya sea suma, multiplicación, resta o división, tiene su jerarquía. ¿Qué quiere decir?
que vamos a darle importancia a un signo de operación que a otros signos. Claro. Según la jerarquía de los signos, primero La se multiplicación. hacen las radicales, las raíces y las potencias. ¿Sale? Ujú. De ahí sigue la multiplicación y la división. Si gustan anotarlo, estaría perfecto. Jerarquía de los signos. Este sería el número 1. Este sería el número 2. En el número 3, ¿quiénes entran? Sumas y restas. Las sumas y las restas. Punto 33, estoy bien. De tu mediana. Resultado total, dices. Ujú. Sí. Esto lo chocamos. Ay, mi rodilla. Está bueno. Para pam 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 pam. Para pa pam 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 pam. Para pa pam para pa pam. Para pa pam pam para. Don't know what you were expecting of me. ¿Desde qué rato están esperando Ortega y Caleb y no los estaba viendo? ¿Está Linkin Park, no? Sí. Escuché desde la primera canción de ellos hasta la última. A ver, Pero luego chafearon demasiado. a algunos les gustó, a algunos otros no. El drástico cambio, ¿no? De género. Sí. Pero pues me quedo con los primeros dos. Todavía el tercero pasa. Ujú. Caleb, ¿qué onda? Ah, profe. ¿Todo bien? Si no te he notado el día de hoy. ¿Cómo? No te he notado el día de hoy, digo. Se ve oscura su cámara. ¿Sí? Hostia. Porque la tapó, güey. Continuamos. ¿No viven en la misma casa, pues? Ok, entonces estábamos haciendo una operación acá. Ojo, estábamos en la ley de los signos, ¿no? Entonces le vamos a dar importancia al que está el primero en la jerarquía, en este caso a la multiplicación, ¿no? En este ejemplo. Ujú. Para resolver este problema se hace 6 por 5, 30 y después se le suma ese 3, ¿vale? Hay que respetar esa jerarquía de los signos. En este caso, aplica lo mismo. Primero vamos a resolver esto de acá y al final le vamos a sumar. Entonces, 11 menos 5, ¿cuánto da? 13 más 6 sobre 9 por 2. Ustedes pueden hacer dos cosas acá. Pueden multiplicar la fracción por este 2, si es que saben multiplicar fracciones, y esto quedaría así. 6 por 2, un entero, ¿cómo se convierte a fracción? Se le pone un 1 abajo. Uno Se abajo. multiplica directamente, Sí, arriba sí. por arriba y abajo por abajo. 12 novenos. 12 novenos, ¿vale? O bien pueden hacer 13. 6 entre 9 y de ahí multiplicarlo por 2. Viene siendo lo mismo. Ujú. Entonces, ¿cuánto nos da esta operación? Esto va a ser igual a 13 más, ¿cuánto es? 12 novenos. 12 entre 9, ¿cuánto es? 1.33. Así es. Tercio. Ay, a ver si estaba bien. 1.33, ¿vale? 13 más 1.33. Este 1.33, ¿de dónde salió? De la operación 6 novenos por 2, ¿vale? O de 12 novenos, que viene siendo lo mismo. Por lo tanto, la mediana ME
va a ser igual a 1. Perdón, 14, No, ¿no? 14. le faltó subarme Ya el me estaba 13. comiendo el 13 de acá. A 14. Punto 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 14.30. Ahí está. ¿Vale? Sí. Ya está. Sabiendo eso, anoten todo lo que tengan que anotar. De una vez. Listo. No, ya lo borró. Ahí está. Ahí está. Ya nada se borra. Todo se recupera. Ay, Ortega. Chavo, pongan atención, chavo. Si se quedan, de nuevo, no importa. Voy bien así, la velocidad que les estoy explicando, voy muy lento, voy muy rápido, ustedes vayan me diciendo. No Si voy se muy lento, preocupe, le todo aumento. Todo bien. perfecto. Todo bien, sale. Esto es que le entiendan todos a la vez, que no se vaya quedando ninguno. Si se queda uno, se quedan todos, ¿vale? Es que pónganse buzos. No, se perdió el celu. Otra cosa, con estos ejercicios, si después de los cursos les dejo una tarea y les quedan dudas, envíenme ahí un privado por WhatsApp y yo les contesto, no importa la hora, ¿sale? Hubo un alumno de ustedes que estuvo contactándome y yo les contesté, no hay problema por mi parte, pero el chiste es que no se queden con ninguna duda. ¿Va? Sí, bro. Ya está. Entonces, ponemos que la mediana es 14.33, ¿no? ¿Sí? ¿Y la media cuánto nos había dado? 15.27. Ok. Si se dan cuenta, no son datos así muy separados, ¿vale? Quedan así en cortito. Quiere decir que estamos Sí. bien, vamos correcto. ¿Puedo borrar? No, todavía. Ok. Esperamos. Uy, la regué. 1, 2, y falta la moda. Pero la moda es fácil. Es la... Y las nieves. Creo que es en mi casa esa. Sí, Hasta acá se escucha. por mi parte, oyen un bebé, ¿no, verdad? No, ¿verdad? Ah, ok. Todo bien. ¿Me dijiste, Ortega? Que si oían un bebé de mi parte. Ah, ¿Sí nos escucha? Excelente. Gracias a Dios. No. Sí, El que se cierto, profe. el que se escuchaba era el señor de los tamales. Está mal. Tamales. Ah, La caray. dona o tamales, no sé qué decía. las Ah, donas. sí, es que es una niña que vende donas, 3 donas por 10 pesos. Y yo le estoy diciendo señora a la niña. Qué ofertón. Ese sí se escuchaba para que veas. Ah, ok. Tenía una duda, profe. Sí, Es dime. en la moda, entonces, ¿cómo le vamos a poner? ¿Vamos a poner el rango de 21 a 23? En la moda. Por eso necesito, ya acabaron de copiar para que nos pasemos a la moda. No. Ya, profe. ¿Te le ganas? Ya. ¿Ya? Sale. Pasamos. Probar Ay, todo. no, qué baboso soy. Ok. ¿Qué pasó? Si no, sería el 13 al 15. Perdón. Ya está. Ya quedó. Vale. Ya. Vean nomás Wow. esa fórmula. Wow. Ya aplica otra fórmula, ¿ya vieron? A ver, voy a quitar las cámaras. A la vez, voy a copiar esa onda. ¿Es esto? Ecuaciones diferenciales. Pues eso está más fácil que eso. No, ecuaciones diferenciales es otro rollo. Ahí sí pónganse al 100. Al 100%, por favor. Esto que estamos viendo, a primera vista parece complicado, pero es muy fácil, ¿vale? Pero les voy a decir por qué.
Mientras vayan copiando la fórmula, vamos a analizar los datos de la fórmula. Aguántenme tantito. Sí. Mm, Dale. Ah, por ahí. Ok. Ok. Entonces, la moda tenemos una fórmula diferente, ¿sale? Pero que ocupa los valores o algunos valores que nosotros ya conocimos en la fórmula anterior, ¿vale? El límite inferior viene estando igual al inicio. Aquí dice que ese límite inferior lo vamos a sumar a todo este rollo que ves acá. Toda esta fracción. ¿Qué incluye esa fracción? En el numerador observamos FI menos FI menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy en esta fila, mi FI, ojo que es minúscula, ¿eh? No se vayan a confundir. Sí. Ya no es mayúscula como en el anterior. Entonces, quiere decir que vamos a agarrar los datos de las frecuencias de esta columna, ¿va? Esto es un ejemplo. Si yo trabajo en esta fila, este FI va a ser el 2. Entonces yo voy a tener 2 menos FI menos 1. ¿Qué significa? De El arriba, número anterior. ¿sale? Sería 9. Entonces sería 2 menos 9. Suponiendo este caso, para esta parte. Si se dan cuenta, esto de acá es lo mismo que el de arriba. Por lo tanto, la operación va a ser la misma. 2 menos 9. Acá ya va a cambiar la cosa, porque están viendo FI más 1. Ujú. ¿Sale? Entonces, en este caso sería 2 menos, ¿qué? Para este paréntesis, sería 2 menos, 3. muy bien Ortega, 2. ¿Qué 2? Ortega. Estamos en FI, ¿no? FI es 2. Entonces, le vamos a restar el dato que sigue, el de abajo. ¿Sale? De este 2, abajo tenemos el 2. Por eso es 2 menos 2. ¿Ok? Ese es para el ejemplo de esa fila, pero bueno. A diferencia de la mediana, en la mediana nosotros teníamos que encontrar primero la posición, ¿sale? Para encontrar la fila con la que vamos a trabajar. En este caso, en la moda, nosotros vamos a buscar la frecuencia mayor, la frecuencia que más se repite. ¿Cuál es esa frecuencia? La 13 y 15. 9, ¿sale? Vamos a Ujú. trabajar con esta fila, Ujú. toda esta fila, Sí. ¿ok? Entonces, a partir de acá ya podemos nosotros utilizar la fórmula. Sí. Decimos que la moda 13 va a ser igual a 13 más 9. más, ponemos una rayita acá, Ujú. va a ser igual a 9 9 menos 5 menos 5, entre entre paréntesis, abrimos paréntesis, 9 lo mismo de menos arriba, 5 9 menos 5, cerramos más 9 paréntesis, más, abrimos paréntesis, 9 más 2. menos, aquí es menos, ¿eh? La Sí, fórmula menos, dice menos. Sí, sí, menos. sí, sí, sí. Y el dato de abajo del 9, 2 2. Multiplicado todo eso por 2. 2, que es la amplitud. Correcto. Proseguimos acá. 13 más, vamos a reducir datos, reducir operaciones. 9 menos 5, ¿cuánto es? Otro. Te había dicho 5, ¿no? Ortega, con tu mano. Te corregiste al último momento. 4. 4. Aquí, pues, resolvemos que es 4 igual. Y esto va a sumar a 9 menos 2, 7 por 2. ¿Vale?
Vamos a hacerlo acá, para que alcance. 13 más, esto va a ser igual a 13 más 4 sobre 7 más 4, ¿cuánto es? Mucho. 8. 7 más 4. 11, ¿no? 11, 11. Por ahí. Mucho. Por 2. ¿Vale? Esto va a ser igual a 13 más, ¿cuánto es la operación? 4 entre 11 por 2. Hagan en su calculadora. Primero pongan Punto 72. Bueno, ya me da eso. nada más, compruébenlo. Igual también hay que saber utilizar la calculadora, porque no es lo mismo poner 4 entre 11 Eso es igual 72, y de ahí por 2 que 4 entre 11 por 2 todo junto, que va a ser algo Bien. diferente. No, ¿Vale? 13.72, 4. Digo, 0.72. 13. 13.72. Ah, ok. No, sí. El total. Pero aquí va a dar 0.72, ¿no? Ah, sí. ¿Vale? Vamos por partes. Dale, chavo. Vamos a ponerlo con azul para que se distinga. La moda en este caso va a ser igual a 13.72. Y de esta forma nosotros encontramos todas las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados por intervalos. ¿Alguna duda hasta acá? Ah, está cabrón. ¿O está difícil? Está complicado. No, o Va sea, a ser complicado. está algo- El chiste está en que ustedes está tedioso, anoten. pues. Siento que está No, tedioso. tedioso. Tedioso es lo que sigue, ¿eh? Tedioso es lo que Está sigue. curioso. Curioso, sí, está curioso. Miren, no está difícil. El chiste es que ustedes anoten todo. Anoten cuáles son pasos por paso, como un manual de, no sé, ¿qué les gusta? De un Lego, ¿no? ¿Cómo armas un Lego? Entonces, No me gusta. Las manos. ustedes vayan anotando qué estamos haciendo paso por paso, qué significa cada cosa y ya cuando les surja dudas, revisen sus apuntes y ya van a saber de dónde salen las cosas. Aquí tienen que anotar todo porque son muchos datos, estamos trabajando con muchos datos, ¿sale? Entonces, al trabajar con muchos datos es tedioso porque si elegimos mal un dato, ya valió todo, Su máquina. ¿vale? En las clases que daba de probabilidad, los exámenes pero van chidos, ¿eh? Imagínense, les daba un conjunto de 30 datos y les decía, ordénalos de menor a mayor y haz tu tabla de frecuencias y saca esto. Pero esta era la primera parte. La primera Eso me parte. recuerdo. Faltan las medidas de dispersión y las medidas de posición. Ahí sí van a estar Eso me rezando. recordó cuando... Pero usted no va a poner eso, ¿verdad? Claro que sí. Profe, una pregunta. Como usted respuesta. vamos a ver lo de Poison, ¿no? ¿Verdad? Cállate, güey. Cállate, Lo de güey. Poison, ¿no? Ay, qué bien. No. Me acuerdo cuando... Por el cuando momento profe- no. Es un no. Cuando a Aldo le pusieron 300 datos que lo ordenara. 300 números. La Así profe... horrible. no Pusieron manches. 300 números por ahí. A Aldo. Maestra esa. Se la jaló ese día Y la pues profe. le digo que era en la computadora y me dijo, tómale foto, hijo. Y el pinche Sí. teléfono está viendo que tiene la pantalla chiquita y luego a la vez se ve horrible. Y le digo que a mí me da como dislexia ver los números. Así tan... Ujú. Bueno, continuamos. Los puedo interrumpir, profe, pero faltan 5 minutos. Sí. Continuamos con estos 5 minutos. ¿Qué? Sí. No hay problema, no hay problema. Los minutos son Dice, minutos, hay que respetar. solamente es una observación. De una vez, apuro. Ah, sí, porque ya les iba a mostrar el siguiente tema, ¿no? Por lo menos, dale. Hasta Fox, y apenas estamos aprendiendo eso, profe. No se preocupen. Ya vimos nosotros una cosa nueva el día de hoy. ¿Qué sigue? Bueno, La en realidad diapositiva vimos te 3 dice cosas que hay un nuevas. ejercicio de Classroom, ¿sale? Adiós. Ay, Si no. estamos conscientes, no lo van a acabar ahorita en 4 minutos, entonces les va a No. quedar de tarea. Entonces voy a aprovechar ese tiempo para enviárselo a su plataforma, lo Ya para el descargan lunes. y ya saben qué hacer. De una vez. Para el lunes, ¿no? Sí. Para mañana. Para mañana. ¿Es sábado? ¿Mañana? Bueno, mañana es sábado.
Yo soy, yo soy- Estamos en una pandemia, jóvenes. Todos los días son sábados. no, yo soy, No, si fueran todos los pues porque yo días, me la paso en el rancho, profe. soy sabático. Ahorita vemos, ahorita. Lo básico. A ver, Yo no permítanme. trabajo los sábados. Les envío el rollo este. No, ya en serio es para mañana o para el lunes. Para el domingo. Para el lunes, güey. El domingo también tengo ocupado ese día, güey. A la breve. A la que feo, güey. Güey, me traen de chacha ahí en el rancho, güey. ¿Qué quieres? Hay monos allá en el rancho. ¿Cómo andan? Sí, güey. ¿Sí viste la foto que subí? Sí, sí la vi. Le decía a mi compañero porque lo llevé y hasta él tuvo la fortuna de verlos. Que parecen Rottweilers, esas cosas de grandes. No me gustan los monos. No sé por qué. Oiga, profe, una pregunta, Dime. es que hay un archivo que tenemos que enviar, pero es que nos preguntan el inicio del primer parcial, segundo parcial, y es que como usted es pues es el curso completo, entonces no sabe más o menos en cuándo inicia el segundo, tercer y primer parcial. Tú me habías preguntado eso, ¿no? Que te había dicho que lo iba a checar. Y yo Sí, también se lo pregunté. Sí, porque Ok, para que no se lo pongan. no, sí, déjame checarlo, porque como tienes razón, como son cursos, no sé cómo los vayan a manejar los maestros. Déjame, le pregunto a la maestra para ver si lo voy a manejar por parciales, quiere decir que le voy a poner calificación a 3 parciales con ustedes. Oiga, profe, y otra duda, ¿hasta cuándo vamos a tener clases con usted? No, tampoco sabe. Van a Hasta el ser, 28 de agosto. son 6 semanas, mes y medio. 6 semanas. Va a ser, prácticamente empezamos la mitad de julio, ¿no? Son las 2 semanas de julio y todo el mes de agosto. Hoy acabamos una semana, ¿no? Faltan 5 semanas. Llevamos una semana. Hoy completamos la semana. Felicidades, chavos. Ta, 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 ta. Y ya nos falta uno. Qué Van felicidad. bien y vienen lo mejor. Uf. Por eso ya tenemos el 9 en el primer parcial, ¿va, profe? Sí, una vez. Sabe, depende. Todo puede cambiar. Chale. ¿Cómo va a ser, profe? No, A ver. vale. Estamos en confianza. Claro. ¿Nos dará calificación del primer parcial, profe, o cómo? ¿Ya son las 5, profe? Adiós. No, son las 4:59. Ah, Chequen si ya les llegó eso, lo acabo de enviar. Sí, ya. Sí. Sí, dicen, ni siquiera lo han checado. Lo tengo en el teléfono. ¿Ya está? Sí. A mí no me ha llegado nada. Chale. Dice ¿Cuáles? 4:59 ejercicios para datos agrupados por intervalos. Correcto. ¿Sale? Les queda de tarea y cualquier duda ahí pregúntame con confianza. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente clase, chavos. Ahora sí, ya. Sí, ¿es profe. para el lunes luego. o para el...? ¿O para cuándo es? Ahorita el les digo lunes. por WhatsApp para cuándo. Ah, dale. Ok. Cuídense, nos vemos. Ay, qué Profesor, chido, no luego. tiene fecha. No tiene fecha, así que no. Ya, hombre, ¿qué quieres? Los vivos les dicen. Dale, profe. Hasta el lunes. Aprovecha el bug. Hasta el lunes. Hasta luego. El lunes nos vemos. Chao. Bye bye.